es economista, experto en comercio internacional, conoce mucho de China y por supuesto es un tremendo analista para este conflicto. ¿Cómo estás, Osvaldo? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, buen día Catalina, buen día Patricio. Buenos días. ¿Es viable esta tregua anunciada en las últimas horas? ¿Cómo lo ve usted, Osvaldo? Mira, cuando uno examina o va examinando minuto a minuto lo que aconteció con este conflicto y lo que sigue aconteciendo, la conclusión es caos y mucha incertidumbre. Esto parece una serie de Netflix más que otra cosa. Da la impresión que hasta este momento efectivamente está operando ese cese al fuego, aun cuando Israel ha denunciado que Irán no lo había cumplido. En fin, lo que yo creo es que más allá de las lecturas hiperoptimistas que hace el presidente de Estados Unidos, acá hay un conflicto que es relevante, que va a seguir latente, que probablemente no va a tener las implicaciones más severas que estábamos viendo, pero pensar que este tema está resuelto y pasemos a otra cosa es demasiado optimista. Acá hay un tema de larga data y que no se va a resolver de la noche a la mañana. En cualquier caso, que existe ese alto al fuego es una buena noticia, sin ninguna duda. Osvaldo, en términos de lo que busca cada país, a ver si nos ayudas a entender, digamos, qué los motiva. Israel ha declarado que lo que quiere, junto con Estados Unidos, es eliminar el programa nuclear de Irán, que no pueda construir su bomba. ¿Qué es lo que podría querer Irán en una situación como esta cuando hay que negociar una tregua o una paz? ¿Qué se le puede dar si lo que quería es absolutamente antagónico a lo que querían los otros? Bueno, y Patricio, tú das en el clavo, porque cuando uno mira lo que ha sido la historia, incluso la más reciente, el objetivo de Irán es destruir el Estado de Israel. El objetivo de Netanyahu no solo era el de desmontar el aparato nuclear de Irán, sino también asesinar al líder supremo y conducir a un cambio de régimen. Tesis que últimamente fue coqueteada por Trump. Dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer un Irán grande nuevamente, no es cierto? Entonces, eso da cuenta de la magnitud del conflicto y, por lo tanto, de la precariedad de este cese al fuego. Los objetivos estratégicos de ambas partes son absolutamente contradictorios y eso no ha sido resuelto. Ya. Osvaldo, desde el punto de vista del comercio internacional, ¿qué significa hoy día el estrecho de Hormuz? Considerando el tremendo valor que significa para el traslado del petróleo en la zona. Bueno, escuché tu última expresión, creo que es muy gráfica, ¿no es cierto? Es una arteria fundamental. Y ciertamente eso se vio reflejado en los vaivenes, en los saltos y caídas que ha tenido el precio del petróleo. Recordemos además que el principal demandante de petróleo de Irán es China. Por lo tanto, yo creo que de alguna forma no tengo, como decía el fiscal Moro que llevó a la cárcel a Lula, no tengo ninguna prueba, pero tampoco tengo ninguna duda de que China debe haber presionado para que Irán no escalase el conflicto y probablemente aceptase este transitorio cese al fuego, por las repercusiones que eso podría tener. En un contexto, y no nos olvidemos de esto, que la denominada guerra arancelaria sigue en pie. Y la lectura que los mercados tienden a hacer, particularmente los financieros, de lo que fue la reunión de Londres es, en mi opinión, demasiado optimista. En realidad, el acuerdo de Londres no fue más que un acuerdo para poner en práctica el acuerdo que se había firmado en Ginebra y que ambas partes estaban denunciando de incumplimiento. En ese contexto, el dato duro es que, de acuerdo a las últimas proyecciones de OCDE que aparecieron hace 10 días, la economía mundial crecería este año a un 2.3. Y hay que recordar que en sus memos internos el Fondo Monetario estima que un crecimiento global del 2% es muy parecido a una recesión.
Más aún, la proyección de OCDE para Estados Unidos de crecimiento este año es de 1,4. La proyección del Peterson Institute en Washington es de 1,1, es decir, Estados Unidos crecerá este año en torno al 1%, en la zona de euro bajo el 1, 0,7. Es decir, en un escenario turbulento, con mucha incertidumbre, obviamente el producto mundial se ve afectado y el comercio mundial más aún. De hecho, en la primera década de este siglo, el comercio mundial venía creciendo a tasa de 4,5, en la anterior a 5, y en lo que va del 2020 en adelante está creciendo a menos de 3%. O sea, está creciendo, digamos, ese periodo en que el comercio mundial duplicaba la tasa de expansión del producto, en la década del 60, 70 y mediados de los 80, estaba muy lejos. Y hoy día la economía mundial crece menos y el comercio mundial crece aún menos que aquella. Por lo tanto, la elasticidad del comercio respecto al producto se ve afectada, y eso significa malas noticias para economías abiertas como la nuestra y para el mundo en general. Ahora salieron datos de China y a pesar de que no le exportó casi nada a Estados Unidos, sí logró hacer crecer sus exportaciones, vendiéndole al resto del mundo, que era lo que esperábamos que pasara. ¿Ha visto, Osvaldo, alguna señal de eso, de que se redirige el comercio desde los países con aranceles hacia los otros que no le cobran nuevos aranceles? Bueno, efectivamente, no tengo la cifra a mano, pero la estuve examinando hace un par de días. Y a ver, si la memoria no me falla, las exportaciones chinas a Estados Unidos están cayendo alrededor de un 17-18%, perdón, alrededor de un 30%, pero las que están orientadas al Asia-Pacífico y a la Unión Europea crecen de manera tal que en el agregado las exportaciones chinas crecen alrededor de un 5%. Ahora, esa posibilidad de ir redireccionando esos flujos no es permanente, obviamente tiene que ver con mucha transitoriedad, no es posible hacer un ajuste de ese tiempo, de ese lapso, de ese monto tan estructural de manera permanente. Ahora, hay distintas cuestiones que están allí involucradas y habrá que conocer los datos ya con muchos meses después, pero hay quienes dicen que en primer lugar hay un redireccionamiento de exportaciones, por ejemplo, hacia Vietnam, hacia Malasia, etc. Hay otros que señalan que también que hay modalidades, comillas, más creativas, que en el fondo significan modificar el etiquetado para pasar por encima de la norma de origen y aparecer con que el producto viene de un destino tal como Vietnam, Malasia o Tailandia, que en realidad es producto chino. Hay otras modalidades de subfacturación del valor del producto para pagar menos aranceles. En fin, es una batería muy amplia. Lamentablemente habrá que esperar a fines de año y ojalá, y más bien marzo, el próximo año, para tener un dato más preciso de esos datos. Pero efectivamente, lo que está aconteciendo en el plano bilateral es una contracción muy marcada del comercio entre Estados Unidos y China. Leía también ayer que las importaciones que hace China de Estados Unidos en materia de productos agrícolas están cayendo en magnitudes muy significativas, alrededor de 70, 80 y 90% algunas de ellas. Sí. Osvaldo Rosales, le quería preguntar respecto de las interrupciones logísticas a nivel global, que es un tema que hemos venido siguiendo hace ya harto tiempo, pero que en medio de tensiones internacionales se hace todavía más complejo, ¿no? Aumentan los costos del transporte, los seguros navieros y todo eso encarece en el fondo las importaciones y también las exportaciones. ¿De qué manera eso se puede traspasar también a nuestra economía y cómo afecta justamente el comercio internacional de Chile con Asia, derechamente? Bueno, tratándose de una economía abierta como la nuestra, es evidente que cualquier impacto en los fletes, en los seguros o en la disponibilidad incluso de barcos afecta a nuestro comercio exterior, tanto importaciones como exportaciones. Hay que ver, por ejemplo, que si uno hace el seguimiento de las publicaciones navieras especializadas, hubo un momento en que entre la pausa arancelaria del 9 de abril y los 15 días siguientes, hubo un boom de barcos que salían de China hacia Estados Unidos aprovechando la pausa.
Y eso significó las demás vías, digamos, no tenían acceso a esos barcos y por lo tanto el costo subió bastante. Hasta ahora, afortunadamente, yo no he escuchado de nuestros exportadores o importadores que eso esté afectando de manera significativa los envíos. Pero bueno, habrá que ver qué pasa el 9 de julio, el 10 de julio, cuando se cumple el plazo de la denominada pausa arancelaria. Vamos a ver cuál será el dato definitivo, aunque en el caso de Trump, definitivo puede significar 24 horas. Osvaldo Rosales, economista experto en comercio internacional. ¿Cómo lo ha hecho Chile? ¿Cómo lo ha hecho la Subrey tratando de que no le impongan aranceles al cobre? Yo creo que lo ha hecho bastante bien en la medida de las posibilidades que una economía pequeña como la nuestra tiene. Ha habido una interacción con el USTR ya en 2 ocasiones, lo cual a esta altura del partido termina siendo un privilegio. Hay una fila larga de países que buscan ese diálogo con la Agencia Especializada de Comercio en Estados Unidos. Me da la impresión que los vínculos que también mantiene nuestro embajador en Washington con las agrupaciones empresariales norteamericanas y con empresas chilenas que invierten en Estados Unidos también está dando cuenta de una relación que hasta ahora se ve bastante bien aspectada. Pero insisto, hay un clima de incertidumbre que está dado por la personalidad de quien está en la Casa Blanca, por los predicamentos que estaba promoviendo, pero hasta ahora yo creo que la reacción es bastante positiva, incluyendo las reuniones internas que ha gestado tanto Cancillería como Hacienda con grupos de expertos para hacer un seguimiento, recoger sugerencias y activar digamos así, un frente que permita tomar medidas en la eventualidad de que el escenario se vaya complicando. Pero hasta ahora estamos afectados con el 10% que afecta a todo el mundo y no más que eso. Y desde ese punto de vista, si esa fuera la situación permanente, supongamos, bueno, no sería un escenario tan negativo como al principio parecía ser. Sí. Osvaldo Rosales, le quiero preguntar respecto de la diplomacia, cómo ha visto a Chile directamente. El presidente Boric, 3 horas después del ataque de Estados Unidos a Irán, escribió en Twitter, ¿no es cierto? Defendió el respeto del derecho internacional humanitario, cometió algunas imprecisiones, ¿no es cierto? Habló de centrales nucleares cuando en realidad se trató de un ataque a instalaciones de enriquecimiento. Algunos lo han calificado de precipitado, otros de irresponsable. ¿Qué le pareció a usted directamente estas comunicaciones que ha hecho el presidente en estas primeras horas, luego después del ataque? Sí, yo he leído que políticos de derecha han calificado los comentarios como irresponsables, como apresurados. Yo creo que no solo el presidente Boris, sino muchos otros líderes mundiales, europeos incluidos, cuestionaron el accionar de Estados Unidos como pasar por encima del derecho internacional, como pasar por encima de los predicamentos de Naciones Unidas. Yo creo que el presidente Boric lo que hizo fue perseverar en una política de Estado que ha sido permanente en el caso de Chile, que es preservar la paz, mantenernos dentro del ámbito del derecho internacional, y desde ese punto de vista yo creo que es una reacción bastante lógica y además de eso positiva. ¿No nos dejan en un pie complicado con Estados Unidos, considerando que además pidió a Estados Unidos a Latinoamérica tomar una posición? Lo que pasa es que si uno está permanentemente haciendo buena letra para que no se enoje el señor que está en la Casa Blanca, al final uno deja de tener política exterior. Entonces habría que tener un teléfono que no sería rojo, no sé de qué color sería, directo o un tuit directo con Truth, porque ya no, él no usa Twitter para decir, señor Trump, ¿qué es lo que tenemos que hacer o decir hoy día? Yo creo que eso es ceder autonomía y Chile es un país soberano y por lo tanto, desde ese punto de vista, el respeto al derecho internacional, nuestro compromiso con el multilateralismo, con la defensa de la paz, la autodeterminación de los pueblos, es un dato que me parece no debería estar en cuestión ni tampoco debería ser utilizado políticamente, dado el clima electoral que estamos viviendo. Y en este contexto, Osvaldo Rosales ha invitado al presidente al BRIC, a una reunión de Rusia, China, que se asocia, no sé si es correcto o no, pero se le asocia más como a un bloque un poco opositor o antagónico con Estados Unidos. Están intentando de juntar fuerzas para ser un bloque independiente. ¿Es adecuado ir? ¿Qué es lo que se evalúa en este tipo de situaciones? Yo creo que hay que tener cuidado con los adjetivos, porque decir, por ejemplo, que Brasil es antagónico de Estados Unidos a mí me parece excesivo.
Y hay que recordar que la reunión del BRICS se realiza en Brasil y que el presidente Boric asiste a esa reunión invitado por Brasil, que es nuestro principal socio comercial en la región, y donde asiste China, que es nuestro principal socio comercial en el mundo. Desde ese punto de vista, me parece que es bastante razonable que el presidente Boric acceda a esa invitación que le hace el presidente Lula para asistir a una reunión como invitado, no como miembro, como invitado. Y a mí me parece que siendo invitado de una organización tan relevante como aquella, tiene sentido estar ahí, manifestar los puntos de vista que siempre ha manifestado el presidente Boric y utilizar cualquier escenario para transmitir esos predicamentos. Una cosa distinta es ser miembro y ser parte de las iniciativas que allí se vayan discutiendo. Yo veo que ahí hay dos planos distintos. Muy bien, Osvaldo Rosales, economista experto en comercio internacional. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Que le vaya muy bien. Bueno.